Malasia, conocida por los antiguos marineros como la tierra donde los vientos se encuentran, es un territorio que ha traído hasta sus costas a marinos, mercaderes y navegantes durante siglos. Aquí han surgido y caído reinos que han influido en las corrientes comerciales y religiosas del mundo, y que han dejado su huella en una mezcla única de culturas y pueblos para conformar esta nación. Es una tierra unida por el agua, mares y ríos que se internan en el frondoso, imponente y remoto territorio interior. En la actualidad, Malasia está experimentando una transformación absoluta. Vamos a iniciar un grandioso viaje a vista de pájaro sobre uno de los estados asiáticos más modernos del siglo XXI. Asia desde el aire. Malasia desde el aire. En sus orígenes, Malasia estaba cubierta casi por completo de bosques pluviales. Su selva de más de 130 millones de años es una de las masas vegetales más antiguas del mundo. Se han encontrado restos arqueológicos que indican que el ser humano lleva viviendo aquí desde hace cientos de miles de años. Los Ora Nasri, los primeros habitantes conocidos del territorio, llegaron en varias oleadas sucesivas hace más de 25.000 años procedentes de África, e hicieron de la imponente selva pluvial su hogar. Tiempo después, a comienzos del primer milenio, llegó desde el archipiélago el pueblo malayo, que se estableció a lo largo de la costa peninsular. Tradicionalmente, sus habitantes se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la pesca y establecían sus asentamientos en las desembocaduras de los ríos al estrecho de Malaca, que tanto antes como ahora es la principal ruta de conexión por mar con la India y China, y sigue siendo tan próspera como hace tantísimos años. En el corazón de esta meca del transporte marítimo se sitúa el estado de Malaca, que fue fundado por un príncipe malayo en la década de 1400. Aquella región enseguida empezó a atraer a mercaderes que venían de lugares tan lejanos como China, la India o el mundo árabe, y se convirtió en el imperio oriental del comercio por excelencia. Su secreto eran las especias. Los comerciantes chinos traían porcelana y seda. Los barcos indios arribaban cargados de papel y telas. Desde los territorios árabes llegaban fragancias exóticas con las que elaborar perfumes y medicamentos. A principios de la década de 1500, el sultán de Malaca gobernaba desde su palacio el puerto más importante de la región, pero la fama de aquella ciudad también llevaba aparejados ciertos peligros. En 1511, los invasores portugueses derrocaron al sultán e impusieron su dominio político en la ciudad. La Puerta de Santiago es uno de los pocos vestigios que recuerdan la presencia portuguesa en Malaca. Los invasores no solo impusieron su autoridad política, sino que también trajeron consigo su religión, el catolicismo. Las ruinas de la iglesia de San Pablo, construida en 1521, dan testimonio de la dominación portuguesa. Al igual que la iglesia se ha ido deteriorando con el tiempo, los portugueses fueron perdiendo su control sobre Malaca. A medida que Lisboa recortaba el presupuesto, su distante colonia se vio expuesta a nuevas amenazas. Los holandeses habían puesto sus ojos en Malaca. En 1640 comenzaron el asedio de la ciudad que les costaría 1 millar de hombres. Finalmente, debilitados por el prolongado sitio, los portugueses les entregaron la ciudad en enero del 1641.
Los holandeses empezaron a reconstruir Malaca a su imagen y semejanza. Esta es la Stadhuis, la edificación holandesa más antigua que se conserva en el extremo oriente. Se terminó de construir en 1660 y fue utilizada como residencia del gobernador. Los holandeses iniciaron un ambicioso plan de urbanismo y establecieron una ciudad planificada a lo largo del río con viviendas y comercios dispuestos en las dos orillas. Los recién llegados se oponían a la fe católica impuesta en la nueva colonia y sobre una iglesia portuguesa anterior levantaron un enorme santuario protestante. La ciudad tenía un nuevo dueño. Esta pequeña Holanda situada en la lejana Malaca prosperó como bastión de los neerlandeses durante más de un siglo y medio, pero el aumento continuo de los impuestos del nuevo gobernante colonialista obligó a muchos mercaderes europeos a buscar otros puertos. Otra de las potencias del colonialismo de la época, Gran Bretaña, estaba decidida a afianzar su presencia en la región. En 1786 llegó a un acuerdo con el sultán de Queda, que reinaba al norte de la península, para establecer una base en la isla de Pinan. En la capital, Georgetown, se conserva el mayor conjunto de shophouses, edificios bajos que contienen un local comercial abierto a la calle y la vivienda encima, anteriores a la guerra de todo el sudeste asiático. Los británicos dejaron su huella arquitectónica haciendo gala de una cierta ostentosidad. La remodelación de Pinan y el puerto de comercio libre que estaba revitalizando la ciudad atrajo a muchísimos grupos étnicos distintos que se establecieron en ella. A cada uno se le asignó una ubicación. A los malayos, por ejemplo, se les situó en uno de los distritos más antiguos, el situado en torno a la calle H. La zona estaba dominada por la mezquita del distrito que un príncipe de la etnia H y orígenes árabes, dedicado al comercio de especias, había construido a principios de la década de 1800. Los inmigrantes chinos inundaron la isla y formaron comunidades de clanes unidas por su ascendencia y su idioma común. Fueron tiempos desenfrenados. Proliferaron las sociedades secretas que luchaban por el control del juego, el opio y el mercado laboral de la isla. Los clanes chinos construyeron sus propios baluartes, entre los que destacan los magníficos templos que marcaban sus territorios. El más imponente es el Ku Kongsi, que se alza en el complejo de la Plaza Cannon, pavimentada en hormigón. Recibe su nombre por la batalla entre clanes rivales que tuvo lugar aquí y que duró 9 días, durante los enfrentamientos por el control de la ciudad de 1867. Como en la mayoría de los templos chinos, el rasgo arquitectónico más destacado es la cubierta. En ella se han empleado miles de fragmentos de cuencos de porcelana para crear estos motivos decorativos tridimensionales. El más espléndido de los guardianes del tejado es el dragón, un poderoso símbolo de buena fortuna y poder. A Pinan también llegó una amplia comunidad india. Actualmente en la ciudad se celebra el festival hindú de Thaipusam, en el que los fieles dan gracias a sus dioses. El acontecimiento principal de esta celebración es la procesión de un carro que recorre la ciudad con la imagen de la estatua sagrada de Murugan, el dios hindú de la guerra que destruye el mal. A lo largo del día va haciendo numerosas paradas para que los miles de fieles hagan sus ofrendas de flores, frutas, incienso y hojas de betel. En el trayecto de 7 kilómetros y antes de la llegada del carro de plata, se arrojan al suelo millones de cocos en un acto de purificación.
Los cocos, al romperse, simbolizan el ego de quien los arroja, y el agua que se derrama de su interior, la pureza y la limpieza del alma. La procesión del carro lleva celebrándose anualmente en Pinán desde hace más de 150 años. A medida que el carro se acerca a su destino, atraviesa las calles repletas de coloridos puestos de aperitivos y de curris indios para que los deguste la multitud de fieles que se congregan. Tras más de 16 horas, el carro termina su recorrido en el templo Arulmigo Balatandayatupani, también conocido como el Templo de la Cascada. Entonces es cuando los fieles suben los 513 escalones hasta la cima del cerro en el que está situado el templo para ofrecer sus oraciones a Murugan, para tener una vida mejor en el futuro. Aquí fue, hasta el estado de Perak, hasta donde los británicos extendieron su dominio en la península malaya a finales del siglo XIX. La administración firmó un acuerdo de protectorado con el sultán de la región para consolidar su influencia. El sultán aceptó que se nombrara un ministro residente a quien había que consultar su opinión y consejo sobre todas las cuestiones, salvo las relativas a la religión y las costumbres malayas. La residencia de los sultanes de Perak estaba situada aquí, en la ciudad real de Kuala Kangsar. Su linaje descendía de la antigua dinastía de Malaca, de principios del siglo XVII. El palacio es una magnífica combinación del estilo Art Deco y el estilo islámico, y sigue siendo la residencia oficial del mandatario del Estado, el sultán de Perak. La mezquita de Ubudía es el monumento más destacado de Perak. Su construcción, que se completó en 1918, sufrió varias complicaciones. Mientras se realizaban las obras, unos elefantes se escaparon y causaron estragos en el suelo italiano de mármol. Tiempo después, la Primera Guerra Mundial hizo que se interrumpieran los trabajos. Aquí yacen enterradas varias generaciones de sultanes, que desde lo alto del promontorio dominan el paisaje de arrozales que se extiende a lo lejos. El arroz es uno de los principales alimentos de Malasia y un elemento esencial de su cultura y sus creencias. Hay muchos ritos y ceremonias que se realizan para aplacar al espíritu que habita en él. Los arrozales que en tiempos se cultivaban y recogían a mano, hoy se cosechan con la ayuda de máquinas. Perak también poseía los mayores yacimientos de estaño del mundo. Cuando en 1810 se inventaron las latas de conserva, en las que se utiliza como revestimiento, su producción se disparó. Todavía hoy se aprecia la huella del auge de aquella actividad en las decenas de balsas empleadas para la explotación minera que salpican el paisaje. En su día, miles de especuladores chinos llegaron a Perak para sacar provecho de estos lucrativos yacimientos. A principios del siglo XX, fueron las compañías mineras europeas las que no quisieron dejar pasar la oportunidad de hacerse con el control de estas explotaciones. Los británicos introdujeron las dragas, equipos de extracción colocados sobre una superficie flotante. Esta, conocida como TT5, se puso en funcionamiento en 1938 y en la época era una de las más grandes del mundo. Funcionaba con un motor diésel y era capaz de excavar hasta una profundidad de un edificio de 10 pisos de altura y extraer hasta el 90% del estaño presente en la zona.
está provista de una cadena de cubos denominados cangilones que extraen la tierra del fondo de la balsa de agua y la llevan hasta un tambor giratorio que separa el estaño de la tierra. Esta draga dejó de estar en funcionamiento en 1982 porque ya no quedaba estaño en la zona circundante. Pero el estaño no era el único recurso natural que iba a transformar el paisaje de Perak. En la década de 1870, las reservas de semillas que se habían llevado de contrabando desde Brasil a los Kew Gardens de Londres iban a cambiar el aspecto de esta nación para siempre. Había llegado el caucho. Su demanda subió como la espuma a raíz de la invención del automóvil. Las plantaciones empezaron a tapizar todo Perak. En la década de 1930, de Malasia salía la mitad de la producción mundial de caucho. Las plantaciones eran mayoritariamente propiedad de los británicos, lo que convirtió al país en la colonia británica más rica del momento. Los ingleses, a los que nunca les ha gustado el calor, buscaron refugio en lo alto de los cerros y las montañas, sobre los que todavía vemos pequeños retazos de Inglaterra como este de Fraser's Hill. Las serenas laderas de las Cameron Highlands también atrajeron a los colonos británicos. Estas tierras altas fueron descubiertas por William Cameron en una expedición cartográfica y sus praderas enseguida captaron la atención de los cultivadores de té. Las plantas procedían de la India y eran principalmente de la variedad Darjeeling. Muchas de ellas siguen siendo productivas todavía. La técnica de recolección de té a mano es una tarea peligrosa en la que los trabajadores se desplazan por pendientes de más de 45 grados de inclinación para ganar $1. Los recolectores deben saber cuándo están las hojas listas para su cosecha. Tienen que estar tiernas y con todo su sabor. Al igual que las diversas actividades económicas contribuyeron al desarrollo de Perak, Kuala Lumpur también se vio beneficiada por el auge de la explotación de sus recursos naturales en la década de 1870. También fue el estaño en especial el que atrajo a los mineros y comerciantes a la confluencia de los ríos Klang y Gombak, donde se hacían las prospecciones. Se establecieron aquí y lo denominaron Kuala Lumpur, que en malayo significa estuario embarrado. Enseguida, la ciudad se convirtió en una bulliciosa metrópolis. El ministro residente Frank Swetnam la convirtió en capital administrativa del estado de Selangor en 1880. Ordenó asimismo demoler las destartaladas chabolas de la ciudad y reconstruirla por completo. El edificio más emblemático de la época británica es el del sultán Abdul Samad, que fue el que ocupó la Secretaría de Estado en su momento. Su construcción comenzó en 1894 y el gobernador colocó unas monedas de estaño y un ejemplar del Selangor Journal bajo la primera piedra como una suerte de cápsula del tiempo. Esta magnífica estructura requirió que se estableciera una nueva fábrica capaz de suministrar los 4 millones de ladrillos necesarios para su edificación, que finalizó en 1897. Frente a la fachada del edificio del sultán Abdul Samad se extiende una explanada de hierba a la que los colonos británicos acudían con el bate y la pelota para disfrutar de uno de sus pasatiempos más apreciados, el cricket.
En este emplazamiento histórico, la Plaza Merdeka fue también donde el 31 de agosto de 1957 el sol se puso en el Imperio Británico de Malasia. A medianoche, la bandera se arrió por última vez aquí y Malasia se convirtió en una nación independiente. Aquí fue asimismo donde la nueva Federación de Malasia celebró su formación el 16 de septiembre de 1963, a la que se unieron los estados de Sabah y Sarawak de la isla de Borneo y Singapur. Pero Singapur la abandonaría enseguida. Debido a sus diferencias políticas, Singapur se separó de la Federación en 1965 para convertirse en un estado independiente. Esto no es una sombrilla ni un abanico. Es la cubierta de la mezquita nacional, Masjid Negara. Este lugar de culto musulmán fue construido tras la independencia, fruto del boom urbanístico en el que Kuala Lumpur se vio inmersa a la luz de las nuevas libertades. Su tejado, que se asemeja a una sombrilla abierta, vino a reemplazar la cúpula tradicional anterior de la mezquita, y es una estrella de 16 puntas que protege el gran salón de oración sobre el que se levanta. Por el contrario, el minarete que se alza desde un estanque rectangular parece una sombrilla cerrada. La llamada para convocar a los fieles a la oración resuena en todo el vecindario 5 veces al día. Los musulmanes representan más del 60% de la población de 31 millones de habitantes de Malasia, y la islámica es la religión oficial del país. No obstante, se reconoce la libertad de culto para todas las demás religiones. A principios de la década de 1990, una expansión económica sin precedentes alentó al país a pensar que podía hacer lo que se propusiese. Y se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento del continente asiático. Gracias a la entusiasta iniciativa de su primer ministro, Mahathir Mohamad, que popularizó el lema «Malasia puede», las ambiciones del país no conocían límites. Se puso de moda romper récords, como el de la Torre KL, que se convirtió en la estructura de telecomunicaciones más alta del sudeste asiático. Pero la construcción de las Torres Petronas en 1998 le hizo sombra enseguida. Esta estructura de 88 pisos ha ostentado el récord como el edificio más alto del mundo hasta 2004. No obstante, las Petronas siguen siendo las torres gemelas de mayor altura del planeta. Están unidas por una pasarela aérea de doble altura situada en los pisos 41 y 42, que es uno de los puentes de 2 pisos más altos del mundo. Las torres se construyeron pensando en lo que el primer ministro Mahathir Mohamad prometió: un edificio que simbolizara la determinación, la confianza, el optimismo y la energía que la nación acababa de adquirir. El auge económico que Malasia estaba experimentando en la década de 1990 le insufló al país una enorme confianza. Y el primer ministro, Mahathir Mohamad, estaba dispuesto a aprovechar el momento y sacarle el máximo partido. Fue un auténtico visionario que dedicó su mandato a construir una ciudad totalmente nueva que no solo iba a ayudar a resolver los problemas de tráfico y masificación de Kuala Lumpur, sino que se iba a convertir además en la nueva sede del gobierno y la administración pública. Las obras de construcción de Putrajaya, situada a 50 minutos por carretera de Kuala Lumpur, comenzaron en 1995. Es un ejemplo modélico de planificación urbanística y fue diseñada como una ciudad jardín.
La influencia islámica lo inunda todo. La mezquita de Putra está inspirada en Oriente Medio. El minarete de 116 metros bebe del diseño del de la mezquita Sheikh Omar de Bagdad, mientras que el muro del piso inferior recuerda al de la mezquita de Hassan II de Casablanca, en Marruecos. El templo, que está construido en granito rosado, tiene cabida para más de 15.000 fieles. El primer ministro tuvo una gran idea: unir su sede de gobierno con un nuevo palacio de congresos situado a 6 kilómetros de allí por este amplio bulevar creado a imitación de los famosos Campos Elíseos de París. Este es el Palacio de Congresos que se encuentra al otro extremo de la avenida. Un edificio innovador y moderno al que se le dio forma de ojo para que recordara una tradicional hebilla del cinturón de la realeza malaya. La mayor parte de los fondos para la creación de Putrajaya la aportó la empresa pública de petróleo y gas Petronas. Petronas figura en la lista de las 500 empresas líderes en beneficios de la revista Fortune y ocupa un lugar preponderante en el panorama económico del país. Y hay un motivo para ello: tiene la exclusividad de los derechos de explotación de los muy productivos yacimientos de petróleo y gas del país. Las plantas petroquímicas y las refinerías de la empresa están situadas en el municipio de Kerteh, en el estado de Terengganu. En contraste con la Malasia de la producción del petróleo, encontramos la costa oriental de la península, un remanso de tierra casi sin explotar. Conocida por sus largas y hermosas playas de arena, la costa oriental es todo lo opuesto a la masificación, el ajetreo y la industrialización de la costa occidental. Sus habitantes llevan generaciones pescando en estas aguas. En el mar de China meridional, la pesca es abundante y supone un medio de vida provechoso. Las estaciones monzónicas rigen los ciclos de trabajo. Cuando el tiempo lo permite, los hombres se echan al mar y las mujeres secan y salan las capturas. Pero entre noviembre y febrero, los fuertes vientos y las intensas lluvias de los monzones obligan a los pescadores a refugiarse en las lagunas, donde aprovechan para reparar sus embarcaciones y redes. Los monzones también azotan estos valiosos hábitats y cambian el paisaje del litoral. A más de 800 kilómetros al este se encuentra la isla más grande de Asia, Borneo, a la que pertenecen dos estados malayos, Sabah y Sarawak. Borneo formó parte de Asia continental hasta que, tras la última glaciación, el nivel del mar empezó a subir y a inundar buena parte de la superficie terrestre y transformó el continente en una sucesión de archipiélagos. Este dinámico paisaje lleva la huella de las erupciones volcánicas y los terremotos que han dominado la vida de sus habitantes durante miles de años. Entre las islas surgieron infinitas rutas comerciales. Bukit Tengkorak, o la colina de las calaveras situada en Sabah, fue el lugar donde vivió una próspera comunidad de mercaderes y artesanos hace 3000 años. Los arqueólogos han encontrado un extraordinario vestigio de aquellos tiempos tan remotos, un mineral que entonces era muy preciado, la obsidiana. Los primeros habitantes de Sabah empleaban este vidrio volcánico para confeccionar sus herramientas de corte. Curiosamente, se cree que procede de un lugar situado a 3.500 kilómetros de distancia, Papúa Nueva Guinea, lo que sugiere que los habitantes de las islas del Pacífico viajaron a Borneo durante el Neolítico. Es posible que Bukit Tengkorak fuera uno de los mayores centros de producción de alfarería del mundo asiático. En la colina se han encontrado miles de fragmentos de cerámica.
Esta actividad tradicional todavía se mantiene en la comunidad de los Bayou Laut, los nómadas del mar, muchos de los cuales viven en las casas sobre pilotes que se extienden desperdigadas por la ciudad pesquera de Semporna y los mares de alrededor. En este mundo de islas que se creó tras la última glaciación, el océano y sus frutos han influido profundamente en la vida de estos nómadas del mar. A principios de la década de 1900, la Compañía Británica de Borneo del Norte intentó frenar la movilidad de este pueblo nómada y les obligó a registrar sus barcos para poder tenerlos localizados. Aunque cada vez son más los que se establecen en tierra firme, muchos siguen manteniendo su estilo de vida nómada en el mar. Como buena parte de ellos no tienen la ciudadanía, no pueden acceder a los servicios básicos o las escuelas. Los niños aprenden a nadar al mismo tiempo que a andar. El medio de subsistencia de estos nómadas marítimos se basa en la pesca con arpones y redes de deriva en los frondosos bosques de coral que abundan en la región. Estos arrecifes son de los de mayor biodiversidad del mundo y constituyen un importante lugar de reproducción de especies marinas. Con el propósito de proteger la vida en estas aguas, en 2004 aquí se creó el Parque Marino Tun Sakaran, que abarca una superficie equivalente a la mitad de Singapur. En algunas zonas del parque marino, la pesca está totalmente prohibida para garantizar la supervivencia de las poblaciones de peces. No obstante, para preservar también el modo de vida de la comunidad de los nómadas del mar y proporcionarles una fuente de ingresos alternativa, se ha introducido el cultivo de algas marinas. Es una solución ideal adaptada a su estilo de vida, una forma eficiente de combatir la escasez de alimentos y la pobreza sin destruir su medio de subsistencia, el impoluto entorno marino en el que viven. Una vez al año, la ciudad de Semporna se transforma en un gigantesco carnaval en el que se celebra la herencia cultural del pueblo de los Bayou y su vida marítima. La regata Lepa lleva celebrándose anualmente desde 1994 para conmemorar la tradición Bayou de construir estos barcos de vela de un solo mástil. El momento más destacado del festival es el concurso en el que se elige el barco más bello. Estas embarcaciones se conocen con los nombres de Lepa, Lipa o Lepa Lepa. Una flotilla de barcas adornadas con coloridas banderolas procedentes de los distintos pueblos e islas vecinas se acercan a la plataforma habilitada para que las vean los jueces, que deben valorar cuáles tienen el mejor diseño y los mejores adornos. Las banderolas y velas de las lepas pasan de generación en generación. También hay música y bailes tradicionales. En el festival hay más de 400 embarcaciones pugnando por ganar premios en metálico y unos codiciados motores náuticos. Es una celebración sumamente alegre y colorida que se alarga durante 2 días y a la que acuden visitantes de todos los rincones del archipiélago. Buena parte del estado de Sabah en Malasia Oriental era territorio ignoto hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La existencia de esta tierra misteriosa se descubrió por casualidad después de que un piloto británico se internara en un espeso banco de niebla. Cuando el avión salió de entre las nubes, el piloto se encontró frente a una pared de imponentes acantilados de granito. Afortunadamente, consiguió elevarse sobre el recortado relieve justo a tiempo para escapar de una muerte segura. Gracias a su milagrosa maniobra, el piloto hizo un extraordinario descubrimiento: el mundo perdido de Sabah, la cuenca de Maliau.
Los impresionantes acantilados de Maliau, que hacían prácticamente inaccesible esta región, la habían mantenido oculta hasta entonces, lejos de la mirada inquisitiva del ser humano. A partir de la década de 1960, los primeros exploradores quisieron escalar las escarpadas paredes para descubrir los tesoros que protegían, pero hubo 3 intentos frustrados. La única forma de acceder a este paraje es por el punto en el que el río Maliau desemboca en la cuenca, e incluso ahí está protegido por un conjunto de impresionantes cascadas y cañones. La más espectacular es la cascada de Maliau de 7 escalones, donde según los habitantes de la región habita el mítico dragón de agua. Gracias a su inaccesibilidad, la cuenca de Maliau ha mantenido en secreto sus tesoros naturales durante millones de años. En 1981, un equipo de la Fundación Saba consiguió aterrizar en helicóptero y abrir un sendero, gracias al que en 1988 un grupo de 43 personas pudo permanecer 3 semanas estudiando la zona. Desde entonces, en este territorio antes desconocido, se han realizado más de un centenar de exploraciones científicas que han comprobado que la región es un laboratorio vivo sin intervención humana. En estos bosques habitan más de 1.800 especies vegetales raras, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Y algunos de los árboles tropicales más altos conocidos con alturas superiores a los 80 metros, como un edificio de más de 25 pisos. Cada pocos años, la selva despliega un mosaico de colores en el que las flores y los frutos brotan en sincronía y plenitud. Todavía no se sabe qué lo desencadena, pero se cree que tal abundancia de recursos excede lo que la fauna local puede consumir. Es la forma que tiene la naturaleza de garantizar la supervivencia de estos bosques. En Borneo no solo hay selvas de árboles, sino también de piedra. Este sorprendente bosque peñascoso es el que rodea al Gunung Api, la montaña más alta del Parque Nacional de Gunung Mulu, en Sarawak. La erosión progresiva de la cubierta rocosa ha ido dando lugar a esta jungla de pináculos de piedra caliza. Las afiladas torres se elevan hasta más de 50 metros de altura sobre la densa floresta que la rodea y se han ido cincelando a lo largo de los siglos por el efecto de las fuertes lluvias que descienden desde la cubierta rocosa. Nadie había conseguido ascender hasta la cima del Gunung Api hasta 1978, cuando un equipo de escaladores que pertenecía a una misión organizada por la Royal Geographical Society y el gobierno de Sarawak logró la hazaña, no sin escapar por poco de la tragedia, porque una roca suelta estuvo a punto de aplastarlos. En aquella expedición al Parque Nacional de Gunung Mulu también participaron 155 científicos enviados para estudiar las particularidades y desentrañar los misterios de este increíble territorio desconocido. Lo que descubrieron, entre otras cosas, fue una extraordinaria red de cuevas que se extiende a lo largo de 150 kilómetros.
A los primeros visitantes europeos, los habitantes de la zona les advirtieron de que no debían acercarse a ellas, porque en las cuevas de Mulu moraban duendes y espíritus que no había que molestar. Puede que la formación geológica más impresionante de Borneo, sin embargo, sea el inmenso peñón de granito conocido como el Monte Kinabalu. Es la montaña no volcánica más joven del mundo y se eleva unos 5 milímetros cada año. Tiene más de 4.000 metros de altura y los habitantes locales lo veneran y le atribuyen cualidades especiales porque es el lugar sagrado de los muertos, la última morada de los espíritus. Este emblemático pico de escarpada belleza ha demostrado lo peligroso que puede llegar a ser. El pronóstico para el 5 de junio de 2015 era que iba a ser un día soleado con cielos despejados. En las laderas rocosas ya había 187 alpinistas y un grupo escolar estaba descendiendo por la vía ferrata, un itinerario de montaña equipado con cables de acero, escaleras y otros elementos de seguridad. A las 7:15 de la mañana se desató la tragedia. Un violento terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, con el epicentro cercano a la montaña y a solo 10 kilómetros de la superficie, empezó a sacudir la tierra. Cuando el suelo dejó de moverse, había 18 personas muertas. Pero los terremotos no han desalentado a los montañeros. Más de 50.000 alpinistas vienen a escalar el monte más alto de Borneo cada año. Los últimos metros antes de llegar a la cima, el pico de Lou, deben hacerse por una desafiante pendiente casi vertical de puntas afiladas y con piedras sueltas. Y esta es la recompensa. Una sobrecogedora estampa de picos de granito que se alzan hacia el cielo y se extienden hasta donde alcanza la vista. Cuando los escaladores se alejan, el majestuoso monte Kinabalu proyecta su sombra sobre las llanuras que lo rodean. Malasia, una tierra de deslumbrante belleza y diversidad. Un extraordinario tapiz de culturas, pueblos y credos. Pero este intrincado mosaico puede verse afectado por las impredecibles fuerzas de la naturaleza y por los conflictos originados por el hombre. A medida que Malasia avance hacia el futuro,
deberá seguir cultivando su extraordinaria herencia cultural y preservando uno de los paisajes más maravillosos del planeta.